Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Ahora sí que dependiendo del momento y el lugar en el que nos conectemos. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, su hermana en Cristo Brenda Leiva, ANE, Ciudad de México. Y entremos en oración, en esta poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, este día, esta tarde, esta noche, queremos reflexionar sobre los santos y el purgatorio. Sobre todo tomando en cuenta que por la bendición de Dios, no por otra cosa y para beneficio nuestro, Papá Dios le sigue permitiendo a los santos comunicarse con los que todavía estamos en esta vida terrena. Y sobre todo recordando que santos no solo los que conocemos como que han sido canonizados por nuestra iglesia. Mi hermano, mi hermana, toda persona que ya está en el cielo, en el paraíso, en la patria celestial, es un santo. Entonces, pero esa bendición especial o esas misiones especiales que el Señor le da a determinadas personas, bueno, pues es como una ayuda extraordinaria. Es el amor de Dios, mis hermanos, reflejado en todos nosotros. Sobre todo porque la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 22:32 nos dice algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y lo dice así, dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no se han fijado en esto que Dios les ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria a Dios. Y si nos vamos también a meditar profundamente ese momento en que en la vida pública de nuestro Señor, cuando se da la transfiguración, y que van Pedro, Santiago y Juan con él. Es que creo que ellos fueron ellos tres a este momento de la transfiguración, y que ellos ven, se les permite una visión o un momento de gracia especial. Acordémonos que tratando de entender un poquitito lo que es visión y lo que es bilocación, ¿no?
Bilocación, estás físicamente en un lugar donde estás viendo, palpando las cosas. Visión es algo que se te presenta como, pues que pudiéramos decirles como una película que luego desaparece, ¿no? Y ellos ven en la transfiguración cómo nuestro Señor Jesucristo está platicando con Moisés y Elías. Y quedaron ahora sí que tan trastornados por lo que se les estaba permitiendo vivir, que es cuando San Pedro dice, pues hagamos 3 chocitas, ¿no? Y bueno, pues el resto creo que ya lo conocemos la gran mayoría. Entonces, en esta bendición que queremos compartirles hoy a través de lo que los santos nos siguen compartiendo a través de su testamento espiritual que dejaron, algunos en su gran mayoría escritos, pues es importante compartir, si nos ayudas a compartir con los hermanos, pero sobre todo algo que estaba leyendo en esto de lo que es la reflexión de los santos y el purgatorio, es que un sacerdote nos compartía, me vino a la memoria, mejor dicho, ¿sí? La cantidad de personas, mis hermanos, que ignoran a las almas benditas del purgatorio, incluyendo a los miembros de su familia, a sus amigos o amigas cercanas, ¿sí? Y entonces aquí está lo que un sacerdote nos compartía y pues lo decía con dolor de su corazón. Dice, en mi larga vida, dice este padre, vi muchas manifestaciones de generosidad de los católicos por los pobres y necesitados, de acuerdo con lo que nuestro Señor nos mandó hacer. También noté que algunos católicos son, por supuesto, muy generosos y buenos. Algunos se preocupan por los pobres, otros por los enfermos, leprosos, pacientes de cáncer, deficientes mentales. Todos tienen amigos. Algunos prefieren ayudar a los jóvenes. Los corazones de otros prefieren a los ancianos. Y sigue diciendo el Padre, nos sigue compartiendo. Lo más extraño de todas las cosas es que nunca, fíjense mis hermanos, nunca encontré ni un hombre ni una mujer que se haya dedicado por completo de todo corazón a la más grande de las cualidades, por los más necesitados, esto es, por las santas almas del purgatorio. Debe haber algunos que lo hacen, pero en mi larga y variada experiencia, dice el Padre, no encontré ninguno. Y qué tristeza. Y bueno, pues en toda esa tristeza, pues yo también tengo que reconocer que años atrás, mis hermanos, padecía de eso, de pues no creer, no entender, no valorar la bendición de orar por las almas del purgatorio, de hacer obras de misericordia por las almas del purgatorio, de ofrecer santas misas por las almas del purgatorio. Por eso es importante compartir cuántas personas de nuestra familia, incluyendo amigos, compañeros de trabajo, de estudio, qué sé yo, nunca en su vida han dicho una oración o han ofrecido una santa misa o dan por hecho que esa persona que falleció, y si a sus ojos era una persona piadosa y de oración, pues dan por hecho que ya está en el cielo. Y en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, no es así. Inclusive leyendo y viendo y meditando la vida de una de las santas más grandes de nuestra iglesia, Santa Brígida,
A Santa Brígida se le manifiesta a su esposo que había fallecido. Y él le pide que lo ayude porque se encuentra en el purgatorio, mis hermanos. ¿Sí? Dice y nos comparte Santa Catalina de Siena lo siguiente: las almas del purgatorio que han sido liberadas de sus penas nunca, mis hermanos, se olvidarán de sus benefactores en la tierra e intercederán por ellas ante Dios. No solo es el hecho que nosotros oremos, ofrezcamos rosarios, santas misas, obras de misericordia por nuestros seres queridos, amados, que extrañamos con todo el corazón. El hecho de que cuando a través de nuestra intercesión y todas estas oraciones y santas misas, ellos al llegar a la presencia del Señor se convierten en nuestros benefactores, en orar por nosotros, en cuidarnos a nosotros. El Santo Padre Juan XXIII decía algo importantísimo respecto a las almas del purgatorio. Nuestros muertos, decía el Papa Juan XXIII, están entre los invisibles, no entre los ausentes. Qué importante, están entre los invisibles, no entre los ausentes. Hermanita Silvia, gracias por tu mensaje. Hay un signo que se le da a Santa Faustina, la monjita polaca, que en la manifestación del Señor de la Misericordia para con ella, le dice y se le manifiesta y le revela lo siguiente, que es importantísimo, por eso el compartir. Cuando en este diario que a Santa Faustina se le pide y que ella lo escribe en obediencia, todo es para nosotros, mis hermanos, la bendición que nosotros conozcamos todo lo que el Señor en su misericordia le reveló, le dictó a Santa Faustina, y que tenemos nosotros esa bendición de compartir. Sobre todo, el Señor nos regala inmensas promesas a los que promovemos esta devoción del Señor de la Misericordia, los que promovemos la coronilla, los que promovemos que hermanos nuestros, familia nuestra, tenga una imagen del Señor de la Misericordia y que a través de venerar esa imagen recibirán gracias extraordinarias. Dice el Señor a Santa Faustina y a cada uno de nosotros: escribe esto. Antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra, mis hermanos. Entonces, en el cielo aparecerá un signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Y más adelantito dice el Señor: prepararás al mundo para mi última venida. El Señor está diciendo que debemos de estar preparados, mis hermanos, para esa última venida de Él y la importancia de que nosotros compartamos, demos a conocer esto que está pasando. Y hay algo muy importante porque nos suele pasar. A mí me ha pasado y seguramente a algunos de ustedes también.
que cuando nos acercamos a algún familiar, amigo, amiga, para hablarles de estas cosas y de estas bendiciones, se molestan. No les gusta porque pues obviamente no creen, no tienen fe, y como hemos platicado en varios programas, la gran mayoría que tiene estas actitudes o no cree que haya una vida eterna, o no cree que haya ni purgatorio, ni infierno, ni paraíso, y que al morir, bueno, pues descansan según ellos, ¿no? Hay que seguir insistiendo, porque la perseverancia en esto es importantísima. La misma palabra de Dios nos dice que seamos perseverantes, que una y otra vez les hablemos, oremos por ellos, los invitemos. Y nos informa algo importantísimo, porque pasa que cuando nos rechazan, pues nos desanimamos, así de sencillo. Pero ¿qué dice el Señor de la Misericordia a través de Santa Faustina? Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Dicho de otra manera, Él no recompensa si esa persona a la que tú le has estado insistiendo y compartiendo para que vuelva sus ojos a Dios, si esa persona sigue negándose, tú de todas maneras, mi hermano, mi hermana, vas a recibir tu recompensa, porque el Señor nos dice, no porque el resultado sea positivo, sino por lo que tú estás haciendo por nuestro Señor. Ahora, ¿dónde están nuestros difuntos? Es una de las preguntas que nos acomoda muy bien a la gran mayoría decir que están en el cielo. En alguna ocasión hicimos un programa, algunos de ustedes lo recordarán, que titulábamos ¿cuál era el lugar donde se decían más mentiras? Y les decíamos que era en los velorios, es donde se dicen más mentiras. En los velorios, todas las personas que están velando ahí, el que va llegando, ese ya lo mandó al cielo, ya lo hizo santo, porque los pésames son acompañados de esta palabra, ay, lo siento mucho, pero ya está descansando. Lo siento mucho, pero ya está en la presencia del Señor. Lo siento mucho, tranquilo o tranquila, porque se les ubica en un lugar santo en automático, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? Le hemos compartido también en muchas ocasiones y se los volvemos a compartir. Pueden ustedes entrar en Netflix, es donde tenemos la certeza que está la película El Gran Milagro. Revelaciones que sigue haciendo nuestro Señor en su misericordia a las personas, y en este caso a una mística boliviana, Catalina Rivas. Y El Gran Milagro tiene su origen en este libro que se llama La Santa Misa. Y en él nuestro Señor le revela a ella lo siguiente. Dice así, durante la Santa Misa, delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris, que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Y sigue añadiendo la Virgen algo importantísimo en este testimonio de la Santa Misa. Porque la Virgen, ella alcanza a ver a la Virgen a un lado del sacerdote durante la Santa Misa, de rodillas, mis hermanos, dice, ¿ya lo ves?
aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones. Y está bien, por todas las gracias que allá se reciben. Pero en ninguna aparición, en ninguna parte estoy más tiempo presente que en la Santa Misa. Al pie del altar donde se celebra la Eucaristía. Siempre me van a encontrar al pie del sagrario, permanezco yo con los ángeles, porque estoy siempre con Él. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¿Qué más se nos revela en diferentes momentos? Por ejemplo, por eso el título del programa, Los Santos y el Purgatorio. Por ejemplo, a Santa Margarita María Alacoque nos comparte que un religioso benedictino que ya había fallecido se le manifiesta a ella. Y este religioso benedictino le dice que es una gracia muy especial que el Señor le está concediendo, que venga a ella y le pida ayuda porque fue su confesor. Fíjense que esos misterios de Dios, ¿sí? Y que una de las causas por las que está él en el purgatorio es por su falta de caridad. Santa Madre de Dios. Hay otro momento en esto de la importancia de la caridad, que precisamente se nos comparte. Hay otro libro que ojalá lo pudieran conseguir. Este libro se consigue con los hermanos, déjenme ver, del Centro María Reina de la Paz, y tienen la aprobación del Cardenal de Lisboa. Se llama Léeme o Laméntalo, ¿sí? Aquí se lo pongo. Y en este libro, algo que se nos comparte es una experiencia que tuvo San Martín de Porres. Y se nos dice de esta manera, hay que compartir. San Martín dio la mitad de su manto a un pobre mendigo, solo para darse cuenta después que se lo había dado a Cristo, nuestro Señor. Apareció al santo y le agradeció. ¿Cuántas veces está nuestro Señor por donde caminamos? ¿Y cuántas veces lo ignoramos en nuestros hermanos necesitados? Hay otro testimonio también importantísimo del beato Jordán de la Orden Dominica. En este mismo libro, léelo y laméntalo. Nunca podía rehusar dar limosnas cuando se lo pedían en el nombre de Dios. Un día, él había olvidado su monedero. Un pobre hombre imploraba una limosna por amor de Dios. En vez de descartarlo, Jordán, por entonces estudiante, le dio su más preciado cinturón, el cual él apreciaba mucho. Poco tiempo después, él entró a una iglesia. Fíjense, mis hermanos, qué hermoso. Él entró a una iglesia y encontró su cinturón circuncidando la cintura de una imagen de Cristo crucificado. Él también había dado sus limosnas a Cristo. Todos damos limosnas a Cristo, mis hermanos, porque Él es muy claro. Lo que hiciste por el más pequeño, por mí lo hiciste. Y yo no lo sabía, también me acabo de encontrar esta bendición que recibimos a través de las almas del purgatorio y que va a ser de mucha ayuda para muchos de nosotros. Dice, cómo Pío IX se curó de su mala memoria. Fíjense nada más los que padecemos de la mala memoria, pues hay que implorar esa ayuda de las almas benditas del purgatorio. Dice así, el venerable pontífice Pío IX designó a un santo y prudente religioso llamado Tomaso como obispo de la diócesis.
El sacerdote, alarmado por la responsabilidad puesta sobre él, comenzó a excusarse. Sus protestas fueron en vano. El Santo Padre sabía de sus méritos. Agobiado, el humilde religioso solicitó una audiencia con el Santo Padre y le confesó que tenía mala memoria, lo que resultaba ser un grave impedimento en el oficio encomendado a él. Y veamos que le contesta el Santo Padre. Le respondió con una sonrisa: su diócesis es muy pequeña en comparación con la Iglesia Universal, la cual yo llevo sobre mis hombros. Tus cuidados son livianos en comparación con los míos. Yo también sufría un grave defecto de la memoria, pero prometí decir una ferviente oración diaria por las almas benditas, las cuales en retribución han obtenido para mí una excelente memoria. Entonces termina diciéndole el Santo Padre Pío IX: usted debería hacer lo mismo, estimado Padre, y tendrá en qué regocijarse. Qué importante que recibamos las bendiciones de todo lo que las almas benditas del purgatorio nos pueden dar, regalar. Y hay un santo también, esto lo vemos después. Y bueno, les había dicho lo de Santa Brígida, inclusive en los que tenemos la bendición de hacer la oración de Santa Brígida de los 12 años, todos los días rezamos por las almas benditas del purgatorio, ¿sí? Y recuerdo que hace poco, un tiempo, se estrenó una película que hablaba sobre la Eucaristía. Y en esa película, mis hermanos, mis hermanas, tuvimos la oportunidad de que nos compartieran un testimonio de lo que pasó en una hora santa. Una mujer le dice a su hijo pequeño que vaya y se acerque a donde está una monja que había llegado a ese lugar, la cual se le conocía como una persona de mucha oración, de mucha unción, y que oraba por los enfermos. Y bueno, la mamá en ese dolor que sentía su corazón, pues tenía a su niño con cáncer. Y se le ocurrió: acércate a ella, dile que haga oración por ti. Seguramente pues que le impusiera las manos, ¿no? Entonces el niño se acercó a la monja, que su nombre es Brigitte McKenna, ¿sí? Y entonces le dice que si por favor puede orar por él, porque él tiene cáncer. Y ella, con una sonrisa, lo estoy diciendo de memoria, mis hermanos, pero la profundidad, sobre todo en estas cuestiones de la fe y de la inocencia y del poder que tienen los niños dentro de su inocencia, ella con una sonrisa le dice, lo escucha y le dice que vaya ahí a decirle al Señor que lo sane. Está el Santísimo expuesto así. El niño, ni tardo ni perezoso, se dirigió, subió al altar. El sacerdote estaba ahí a un lado, pues llevando la hora santa, y el niño levanta la vista, se le queda viendo a nuestro Señor en la hostia consagrada y le dice: ella me dice que tú me puedes sanar. Palabras más o menos, pero para mí fueron suficientes. Lo que les quiero decir es que el niño fue sanado del cáncer, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros permanecemos callados? Y bueno, sí, los silencios son buenos, pero el hecho de que cuando el Santísimo esté expuesto, levantemos, precisamente tenemos la costumbre de muchos años, pero muchísimos años, que
y digo costumbre porque así nos han enseñado, que cuando, ya sea que está la hora santa, está en ese momento dándose la bendición con el Santísimo, o el sacerdote levanta el cuerpo de nuestro Señor y dice: este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tendemos a agachar la cabeza. ¿Qué le dice la Santísima Virgen a esta mística boliviana? Y a ti y a mí, mis hermanos, esta es la bendición de que el Señor, la Santísima Virgen, siguen hablando hoy. Entonces dice ella, el celebrante dijo las palabras de la consagración. Por instinto quise bajar la cabeza y dijo Nuestra Señora, la Santísima Virgen María: no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima: Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Perdón y misericordia. Ahora dile cuánto lo amas. Rinde tu homenaje al Rey de Reyes. Mis hermanos, a raíz de este testimonio, pues ¿qué les pudiera decir? Para mí ha cambiado muchísimo ese momento, y lo único que sé es que pues yo levanto la mirada y le digo: me estás mirando, Señor, yo también te estoy mirando. Bendíceme y de corazón decirle gracias y te amo constantemente. Una cosa es que sintamos palpitar nuestro corazón y otra cosa es que Él nos escuche a nosotros decirle que lo amamos. Y acordarnos también que a Él le gusta mucho que lo amemos en nuestros hermanos, los más necesitados, los más pobres, ¿sí? Entonces, les recomendamos la película El Gran Milagro, que se encuentra en Netflix. A ella misma, a Catalina Rivas, entre otros mensajes, el Señor le dice lo siguiente, que a mí me ha impactado muchísimo. Y dice lo siguiente: ¿cuánto ayudaría a todos los que viven en medio del mundo la memoria de la muerte? A ver si a la vista de tanto cadáver recuerdan que han de morir y van a estar un día como están aquellos. Tal vez despierten del sueño mortal al que se hayan entregados. Porque momentos antes le dice, vayan a un cementerio. Le dice el Señor: vayan a un cementerio en el cual están sepultados ricos y pobres, y vean si entre ellos pueden distinguirse. Todos están desnudos y no tienen otra cosa que unos pocos huesos descarnados. Y añade: cada paso que da el hombre, cada vez que respira, se va acercando más a la muerte. Todas las glorias de las fatigas que han sufrido en este mundo para adquirir fama, ¿en qué pararán? En que serán arrojados a la tumba que sepultará todo su orgullo y vanidad. Qué importante, mis hermanos, que meditemos ese momento, el que nos va a llegar a todos, ¿sí? Entre otras de las bendiciones, y volvemos a los santos y lo que nos regalen a través de este misterio del Señor que se manifiesta a ellos. Santa Faustina nos relata que en una ocasión
ella soñó con una monja que había fallecido. Y en el sueño, todo esto fue en sueño. Y ella trató, dice, de ignorarlo, pues porque era un sueño. Pero se le volvió a manifestar el sueño. Y la monjita le decía que estaba en el purgatorio por su pereza y las palabras que había expresado sobre la caridad y murmurando y criticando esa práctica de la humildad, ¿sí? Bueno, pecados de la lengua, ¿sí? Y pensando en esto, recordé en el primer libro de la Biblia, en Génesis 41:32, se nos dice lo siguiente, y esto es a razón de los sueños del faraón. Se nos dice lo siguiente, que es importantísimo. Si el sueño se te presentó 2 veces, Génesis 41:32, si el sueño se te presentó 2 veces, esto quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que pronto las cumplirá. Y en algún otro momento yo recuerdo, ¿se acuerdan que hemos hecho también la publicidad de que si quieren ver programas anteriores, mis hermanos entran a YouTube, ponen ANE CDMX, que quiere decir ANE Ciudad de México. Es YouTube ANE CDMX. Y ahí van a encontrar todos los programas que, bendito sea Dios, hemos tenido para esta Comisión de Liturgia y Espiritualidad y para cada uno de ustedes. Entonces, con esto que se nos revela en el Génesis, que la palabra de Dios dice que si se repite, en uno de esos programas yo les compartía que en alguna etapa de mi vida, pero estoy hablando de una etapa de mi vida en la que, bueno, pues las cosas de Dios no eran prioridad para mí. La misa de cuando en cuando, y como decía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, pues vivía con una... ¿Cómo decía? Él hablaba de la lepra espiritual, cuando nos creemos buenitos y ya no tenemos conciencia clara de pecado, de todo tipo de pecado. Entonces, a raíz que me acerco, porque la palabra de Dios nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. La primera vez que yo me acerco a un grupo, a una comunidad carismática, católica, tengo un sueño hermoso que ahorita no tengo ni el tiempo de poder narrar ese sueño hermoso. Ya está en algunos de los programas pasados. Pero antes de ese sueño hermoso que tiene que ver con, llamémosle así, de mi regreso a la casa del Padre, antes de eso, cuando vivía y Dios no era prioridad en mi vida, lo tengo que reconocer. Un tío hermano de papá, que en paz descansen los dos, estaba aquí en la Ciudad de México, internado en el siglo XXI, le daban a ellos, lo dializaban, y un día íbamos mamá y yo a visitarlo, ahí donde estaba él internado. Por situaciones largas de contar, nos entretuvimos platicando con otra tía, y a la hora en que ya íbamos a visitarlo, bueno, se nos informa que ya no era tiempo, que ya se habían cerrado las puertas para las visitas, y nosotros pues muy tranquilamente dijimos, bueno, venimos mañana. El tío falleció esa noche, mis hermanos, así que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Un dolor en el corazón, ¿qué les puedo decir? Tanto de mamá como mío, un dolor de por qué nos entretuvimos platicando, por qué no fuimos directamente a verlo. Bueno, pues
lo que nos pasa. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y se cumple, pues nadie sabe el día y la hora. El caso es que se llevaron el cuerpo allá a nuestra ciudad, en Guasave, Sinaloa, los trámites y todo lo que tenía que hacer. Yo, por razones de que mi hija, la mayor, era un bebé, no me podía mover, yo me quedé aquí. Y a partir de ese día, mis hermanos, tuve en sueños, él se me presentaba. Se me presentaba, no voy a entrar en muchos detalles, pero en el sueño él se me presentaba así, enfrente, y yo me daba cuenta en el sueño que él estaba muerto, y aterrorizada salía yo de mi departamento corriendo porque él estaba muerto. Y lo increíble es que él reconocía que él estaba muerto, pero yo lo estaba viendo físicamente tal y como era. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ese sueño se me estuvo repitiendo 4 noches seguidas, igualito, los mismos pasos, tocaban la puerta, entraba un tío, otro, pero en algún momento cuando se volteaba era el que había fallecido. Cuando pasa esto, yo salgo corriendo, bajo con mi vecina y me llamó la atención que, acuérdense mis hermanos que generalizando los sueños nos llevan a lugares que ni conocemos. En este sueño en particular, el sueño se me presentaba tal y como era el lugar donde vivíamos en ese entonces, en nuestro departamento, y yo bajaba corriendo con la vecina un piso más abajo, estaba ella, le tocaba la puerta como loca, salía ella con su esposo, me acuerdo muy bien de ellos, y que pues aterrada le decía lo que estaba viviendo. El esposo de mi vecina sube para ver pues qué pasó, todo en el sueño, mis hermanos, y al ratito baja, muy serio, muy pensativo, muy serio, y recuerdo que me dice, pues Brenda, si hay una persona allá arriba, y me dijo que efectivamente había fallecido, pero que necesita hablar contigo, que tiene que pedirte un favor, tiene que pedirte algo. Y ahí se me terminaba en el sueño, porque yo obviamente decía, no, y se terminaba el sueño. 4 noches seguidas, yo ya no quería ni dormirme. Entonces mis hermanos, recuerdo que hablo allá a Guasave con mamá y le digo, me está pasando esto. Entonces ella me dice, mira, déjame hablar con el padre. En aquel entonces ella tenía una cercanía con un sacerdote de nombre el padre Agustín, y le cuenta. Y luego me llama y me dice, mira, el padre Agustín me dice que son los misterios de Dios y que hay ocasiones en que Él permite determinadas situaciones dentro de estos misterios y que seguramente sí, Él quiere decirte algo a ti, algún pendiente con el que quedó, con el que falleció, y sabiendo que tú estuviste a punto de ir a verlo, o estuvimos. Entonces, el padre Agustín te manda a decir que no hay más que de 2. De lo que tú tienes que hacer es, antes de dormirte, no, en este momento no recuerdo, pero el padre Agustín me pidió que hiciera unas oraciones y que antes de dormir hablara con mi tío, me dirigiera a él en cuestión de fe y le dijera, tío, por favor, lo que tenga que decir, dígamelo rápido, porque yo estoy muy asustada, ¿sí? O si tú crees que no estás preparada, si no estás como para otro encuentro, vas a decir las mismas oraciones. Igualmente vas a hablar con él y le vas a decir, en el nombre de Jesús, siga su camino. Yo no estoy preparada para volverme a encontrar con usted.
palabras más o menos. Mis hermanos, nunca más se me volvió a manifestar, ¿sí? Entonces, pues son los misterios. Y aquí dice precisamente que cuando en Génesis 41:32, que cuando el sueño se repite, es algo que Dios permite, ¿sí? Y que solo en entender los misterios de Dios, también una de las cosas que en aquel entonces, bueno, me trajo determinada tranquilidad, es que el Padre también me mandó decir que ante estas situaciones, dice, Dios respeta nuestra voluntad, ¿sí? Y obviamente, y creo que ni entonces ni ahora estaba yo preparada. Son situaciones muy delicadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo lo he escuchado, de personas que manifiestan que cómo les gustaría que a ellas se les manifestara esto o aquello, que ellas pudieran ver aquí o allá, que el Señor les hablara, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tienen, mis hermanos, la menor idea de lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque la historia de nuestra iglesia a través de los santos, ahorita me viene a la mente un Padre Pío, por ejemplo, la gran mayoría de ellos que han tenido unas misiones de esa naturaleza, un Padre Pío que inclusive recibió los estigmas, que tenía el don de ver tu vida de pecado, tenía grandes ataques del enemigo, mis hermanos, que hasta lo golpeaba. Entonces, no sabemos lo que pedimos. Esos son misterios de Dios que solo Dios sabe a quién le pide esas misiones y a quién los llena de esa fortaleza para aguantar los embates del enemigo. Y la importancia de que vayamos a la palabra, que estemos preparados, que conozcamos la verdad. A mí siempre me ha impactado estas palabras que vienen en el Apocalipsis 22, cuando dice, mira que vuelvo pronto. Acuérdense, es nuestro Señor Jesucristo resucitado, que se le manifiesta al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y ese libro, el último de la Biblia, se llama el Apocalipsis. En el primero, en el Génesis, es cuando él dice que el sueño cuando se repite. En el último, cuando se le manifiesta a Juan, el apóstol Juan, en este libro del Apocalipsis se le manifiesta a través de visiones y locuciones para que lo que va a venir, pero que cuando tenemos la bendición, la oportunidad y nos damos el tiempo de acercarnos a tomar un curso sobre este santo libro del Apocalipsis, pues entendemos que es un libro de esperanza, mis hermanos, porque ahí es donde se nos revela la tierra nueva, el cielo nuevo, la nueva Jerusalén. Y entonces aquí dice en Apocalipsis 22:7, mira que vuelvo pronto. Feliz el que hace caso a las palabras proféticas de este libro. ¿Qué quiere decir? Que seremos felices si nos damos ese tiempo, esa oportunidad para conocer la verdad. Y que las palabras proféticas de este libro son las que se van a cumplir, llegado el momento, ¿sí? Y que no depende de que si crees o no crees en ellas, se van a cumplir. No tengamos la menor duda. Y dentro de las bendiciones y lo que le revela a Santa Faustina, le dice algo que es importante compartirles a ustedes también. Que hay 3 formas, le dice el Señor a Santa Faustina, el Señor de la Misericordia a Santa Faustina, que hay 3 formas de ejercer la misericordia. Dice,
la primera, la acción. Y la acción es entender que el Señor nos sigue diciendo que nosotros seamos misericordiosos si queremos alcanzar esa misericordia, seamos piadosos, volvamos los ojos a nuestros hermanos necesitados, por eso la acción. Primero, muévete, mi hermano, porque también recordemos que en los libros de sabiduría, en el libro de Proverbios, en el de Sirácides, se nos habla que la limosna perdona pecados. Y empezamos a purificarnos a través de la acción, involucrándonos en las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Dice, la segunda, la palabra. Y esta palabra tiene que ver con lo que dice el Apocalipsis. Feliz el que hace caso a las palabras proféticas de este libro. Ir a conocer la verdad. No es posible que no... es más, en alguna ocasión les comentaba que un sacerdote nos compartía que la importancia de conocer la verdad, no solo en cursos bíblicos, sino ir a la lectura pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para entender lo que la palabra de Dios nos dice, y que esa palabra de Dios no la tengamos ahí cerrada o arrumbada, que ahí en el lugar donde es nuestra habitación de descanso esté abierta, porque es una palabra que está viva, ¿sí? Y es protección para cada uno de nosotros. Siguiendo con las 3 formas de ejercer la misericordia, dice, la tercera es la oración. Y la oración es tan importante, mis hermanos, aún si eres tú una persona que bendito sea Dios, como decía el Padre, el que nos compartía esto de que hay muchas personas que hacen cosas buenas, pero no se preocupan de orar por las almas benditas del purgatorio. La oración nos protege. El orar, inclusive, también se nos recomienda, no solo las santas misas que vamos a ofrecer por las almas benditas del purgatorio, las jaculatorias que ofrezcamos por ellas. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y ofreciéndolas por las almas benditas del purgatorio. Y ahorita les invito a que nos unamos en estos días tan importantes en que podemos ser intercesores poderosos para las almas benditas del purgatorio. Con esta oración que en su misericordia, mis hermanos, como siempre, la misericordia de Dios y el amor que nos tiene, nos quiere salvar. Y en el Antiguo Testamento hay un momento donde dice él, me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Entonces recordar que las almas del purgatorio, que en un acto de amor, y esto relacionado con familiares, con amigos, la mejor manera nosotros los podemos seguir amando, pues no solo diciendo, pensando, recordándolos o viéndolos en las fotos. No. La muestra más grande de amor que les podemos dar a los que, como dice su santidad Juan 23, son invisibles, pero están ausentes de manera invisible, pero presentes en ese abrir y cerrar los ojos, en ese mundo espiritual que no es visible para nosotros, pero ellos están, ¿sí? Y que en nuestras manos los podemos ayudar a que lleguen. El purgatorio, mis hermanos, aun cuando es un lugar de sufrimiento, de purificación, es la victoria de los que están ahí y que únicamente poco a poco van a ir subiendo a la presencia de Dios. Entonces, hagamos esta obra de misericordia todos los días,
porque tanto familiares y amigos, cuando con nuestras oraciones, nuestras misas y nuestras obras de misericordia, los vamos a ayudar a subir a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, ellos se van a convertir en nuestra protección. La oración que el Señor le regaló a Santa Gertrudis y nos regala a nosotros para que cada vez que la hagamos diariamente podamos sacar 1000 almas del purgatorio. Obviamente esto es en fe, recordando sobre todo lo que les compartíamos la semana pasada. Santa Gertrudis fue la primera mística de las más grandes reconocidas por la Iglesia, por su vida, por su entrega. Unidas en el Señor, decimos: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén, amén y amén. Y a cada una de ellas las abrazamos en el Señor y les deseamos feliz retorno a la casa del Padre.